Muy buenos días con todos y todas los presentes en esta conferencia magistral titulada Avances y desafíos en la medición de la pobreza multidimensional en el Perú, que ha sido organizada por los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el respaldo, el apoyo institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Decana de América. Bueno, les agradecemos profundamente por su participación en este evento académico, que es un espacio que además, digamos, de ser académico, lo que buscamos es tener un momento de reflexión sobre la lucha contra la pobreza en el Perú. Y bueno, hoy contamos con la presencia de nuestra ponente principal, la profesora Sabina Al-Khair, quien es la directora del Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI, de la Universidad de Oxford. Y bueno, pues como ustedes saben, es referente internacional en el estudio y la medición de la pobreza multidimensional. La profesora Sabina está con nosotros, lamentablemente por un tema técnico no tiene la posibilidad de compartir la pantalla ahora, porque ella, digamos, está en constante movimiento, está viajando, pero está aquí con nosotros para poder comentarnos y dar su participación y su exposición sobre el tema. Pero antes de empezar, a mí me gustaría darle la bienvenida al profesor José Antonio Chumacero, quien va en nombre del decano Héctor Bendezú, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, va a dar las palabras de bienvenida y apertura, unas palabras para iniciar esta presentación. Profesor, por favor, lo escuchamos. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a los jóvenes que forman parte de nuestra comunidad como egresados. Nos da mucho gusto, primero, verlos como estudiantes y ahora como egresados, profesionales, exitosos. Y parte de este éxito, pues, se refleja en esta capacidad de convocatoria de una ponente internacional, Sabina Al-Khair. En nombre del decano de nuestra Facultad de Economía, doctor Héctor Javier Bendezú Jiménez, se les da a todos la más cordial bienvenida a este evento. El decano está en actividades ya programadas previamente, pero a través de mi presencia le hace extensivo este saludo. Invito a los participantes a estar atentos, a participar también de una rueda de preguntas que va a haber sobre este tema que realmente es de una relevancia importante, ¿no? El tema del enfoque multidimensional en la medición de la pobreza y cómo esto contribuye al desarrollo. Lo viene liderando la profesora Sabina. La universidad, de acuerdo a su estatuto, tiene un mandato muy claro, ¿no? Generar conocimientos, difundir conocimientos y a través de estos eventos aproximarnos también a la sociedad, ¿no? Entonces, enhorabuena, muchachos. Doy la bienvenida una vez más a la profesora Sabina y éxitos a los jóvenes y tengo la firme convicción de que será el primer evento. Tenemos 4 años y en los subsiguientes también para sentar las bases de este tipo de eventos académicas de relevancia. Bueno, bienvenido. Gracias, profesora Sabina. Estimado Bruce, muchas gracias. Continúen, por favor. Muchas gracias, profesor, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, yo voy a explicar un poco cómo va a funcionar esta dinámica del evento. En principio, nosotros vamos a escuchar a la profesora Sabina Al-Khair dar su exposición y luego va a haber, digamos, están presentes aquí con nosotros Alejandro Pérez y Liz Girón, ambos son economistas peruanos, y ellos van a hacer los comentarios acerca de la exposición de la profesora Sabina, que ya entiendo, digamos, está lista para hacer su presentación en este momento. Entonces, yo, sin más preámbulo, tengo el honor de presentar a la principal ponente de este evento académico, la profesora Sabina Al-Khair. Ella es directora de la Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI, que es una institución que trabaja con los estados en el mundo, diversos estados, a nivel mundial, para construir el indicador de pobreza desde un enfoque multidimensional. Aquí en el Perú, como saben ustedes, estamos construyendo un indicador nacional y la institución que lidera la profesora, OPHI, pues tiene un rol bastante protagónico en esta construcción que además requiere ponernos de acuerdo y discutir y tener ese tipo de espacios, ¿no?
Entonces, yo, profesora Sabina, le doy la bienvenida. Si, ¿me escucha, profesora Sabina? A ver, si no voy a intentar comunicarme, de repente tiene algunos inconvenientes técnicos. Permítame un momento. Vamos a comunicarnos con la profesora. Buenos días. Profesora, mil disculpas, yo entiendo que está corriendo, seguramente Sí. tiene un viaje en unas horas, y bueno. Sí, lo siento mucho, pero qué gusto estar con ustedes y tener este tiempo de intercambio. Y realmente es algo que yo he estado anticipando para unos tiempos, porque Bruce estaba en Oxford para un curso avanzado de diferentes técnicas en cuanto a la medición y el análisis y uso del IPM para política pública. Y realmente fue un honor pensar que yo podría compartir algunos de nuestras metodologías con un grupo de esta universidad. Y realmente estoy muy animada porque son los estudiantes, son los académicos que realmente pueden empujar la frontera contra la pobreza multidimensional. Y es una área académica de mucho crecimiento. Hay muchos artículos que están ahora publicados, hay muchas innovaciones que van a tener muchas citaciones en los artículos. Entonces, para ustedes que están tal vez en los primeros pasos de sus carreras en economía o las ciencias cuantitativas sociales, realmente es un momento de mucha creatividad, de mucho compromiso, y especialmente porque los problemas que enfrentamos son tan grandes y realmente el trabajo tiene un sentido académico, pero lo más importante es que tiene un sentido para los más pobres en el mundo. Y entonces hay un diferente, no sé, sentido de esta investigación académico, porque hay una, no sé, una urgencia en cuanto al trabajo. Entonces voy a intentar compartir mis láminas y con esto empiezo. Y lo siento mucho que ha sido un poco difícil poner mi video, pero espero que viene. Ok. Me comenta si ya, perfecto. Sí, ahí está, profesora. Se puede ver su presentación. Ok. Listo. ¿Ahora sí? Sí, con claridad. Lo siento que muchas de las láminas no están en español, pero voy a tratar de explicarlos y realmente no son importantes, pero voy a compartir las láminas por lo que sea si ustedes quieren intentar traducirlos, pero fue un poco difícil para mí mismo. Empezamos, como siempre, con el trabajo maestral de Amartya Sen. Y él realmente ha trabajado en estos temas para muchos años. Él ahora tiene 92 años. Todavía está un profesor en Harvard. Todavía está enseñando a los estudiantes porque también para él anima mucho tener intercambios con estudiantes. Y una cosa de Amartya Sen que quiero mencionar es que muchas veces la gente académica quieren pasar a otro tema, a su investigación después de 2 o 3 años, porque es un poco aburrido estar con algo como desnutrición para muchos años. Amartya Sen es diferente, porque él ha querido no seleccionar su tema de investigación por el interés personal, sino reconocer que sí son problemas muy importantes y si no son resueltas, entonces hay que seguir investigación. Entonces, él publicó su primer libro sobre la pobreza en 1981 y todavía está trabajando, escribiendo, hablando sobre estos temas.
Esto para mí es una inspiración bastante importante porque no es lo normal en el mundo académico. Empezamos con él porque él y su enfoque de capacidades o capabilidades, diferentes grupos en América Latina traducen su palabra de capability en diferentes maneras. Y él reconoce que las vidas humanas son maltratadas y disminuidas de muchas maneras diferentes. Y la primera tarea es reconocer que privaciones de muy diferentes tipos tienen que ser incluidas dentro de un marco general. Y es verdad no solamente en una manera conceptual, pero también empíricamente. Según nuestra investigación, más o menos 80% de la gente pobre, según el IPM global, que es 1.1 billones de seres humanos, experimentan con 5 o más privaciones, carencias a la misma vez. Entonces, sus vidas realmente tienen por lo menos 5 privaciones a la misma vez, de desnutrición, de falta de agua, saneamiento, electricidad, asistencia escolar, diferentes tipos. Entonces, es bastante importante reconocer la realidad de vivir en pobreza multidimensional, es vivir con desafíos múltiples, que haga que la vida es bastante compleja para los protagonistas. Entonces es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta y yo voy a mostrar algunas maneras un poco más matemáticas de reconocer esto. Entonces, cuando pensamos en la pobreza multidimensional, idealmente trataremos de medirlo en el espacio de capacidades o capabilidades. Realmente, normalmente no podemos saber si la persona tenga la libertad de disfrutar en algo como nutrición o asistencia escolar. Solamente sabemos si en realidad si ellos tienen buen estado de nutrición o están asistiendo en la escuela. Esto se llama por las palabras de Amartya Sen, funcionamientos, que vienen de Aristóteles. Entonces, normalmente tratamos de medir funcionamientos y cuando no podemos, que es bastante común, tratamos de hacer un proxy de ellos. Y funcionamientos son seres y haceres que las personas valoran y tienen razones para valorar. Y capacidades añaden el aspecto de libertad, la habilidad para lograr diversas combinaciones de funcionamientos. Y los dos tienen un valor intrínseco. Es decir, gozarlos también es gozar parte, no totalmente, pero un parte del florecimiento del ser humano. Entonces, lo que es importante para Amartya Sen, y yo creo que también es importante para el discurso sobre el IPM en Perú, es que él no tiene vergüenza sobre la necesidad de tener juicios de valor. Para él, aunque sea economista con un premio Nobel, la selección de dimensiones, de indicadores, de ponderaciones, requieren juicios de valor. Y normalmente los economistas quieren esconder detrás de un técnico estadístico. Pero realmente si queremos que nuestras mediciones aproximan la vida de los seres humanos pobres, necesitamos usar estos juicios de valor. Entonces él dice que lidiar con estos juicios de valor no es una tarea irremontable. La presencia de no comensurabilidades solo indica que las decisiones no van a ser triviales, pero no significa que sea imposible o inclusive que siempre tenga que ser particularmente difícil. Y en nuestra experiencia como personas que trabajan en este tema para bastantes años, no son particularmente difíciles y voy a mostrar las técnicas
para analizar empíricamente la robustez de juicios de valor. Para nosotros, esto es la combinación para esto. Y también él reconoce que los economistas no les gustan juicios de valor, especialmente en cuanto a las ponderaciones. Y creo que ustedes en Perú también tienen mucha crítica sobre el IPM por las ponderaciones. Personas dicen que son arbitrarios o lo que sea. Pero él dice que un procedimiento de elección que se base en una búsqueda democrática de un acuerdo o consenso puede ser muy desordenado. Y muchos tecnócratas están tan disgustados por su desorden como para desear un fórmula maravilloso que simplemente nos dé los pesos listos de manera justa. Sin embargo, ninguna fórmula mágica como esa existe. Entonces es algo bastante importante, pero yo voy a tratar de mostrar que todavía podemos usar nuestros herramientas profesionales en enfrentar estos juicios de valor. Ahora, yo no sé si todos de ustedes despiertan cada mañana pensando sobre la pobreza multidimensional, como yo. Entonces, un repasito de 4 minutos. Tenemos 4 personas, Juan, Edith, Jaime y Gisela, y 4 dimensiones o indicadores de la pobreza: salud, años de educación, índice de vivienda y desnutrición. NP significa que no tiene privación en este indicador, y P significa que sí tiene una privación. Entonces, Edith tiene 2, Jaime 4 y Gisela 1. Entonces, el primer paso es solamente contar las privaciones si tienen pesos iguales, y estamos para este momento asumiendo pesos iguales en este ejemplo, solamente para claridad, pero podemos cambiarlos y normalmente tenemos pesos particulares. Entonces, sí, 2, 4, 1 en el columno C. Ahora, ¿quién es pobre? Esto es un juicio de valor. Entonces, podría ser que cualquier persona con cualquier privación sea pobre. Podría ser que requieren privaciones en los 4, como Jaime, y solamente Jaime es pobre. O podría ser algo en el medio. Y nosotros y nuestras metodologías pueden tener todas las posibilidades. Entonces, en este ejemplo tenemos un corte, un umbral de pobreza intermedio. Es decir, si tienen por lo menos 2, 3 o 4 privaciones, tú estás en una situación de pobreza. Entonces, de esto, etapa primera, podemos ver de una vez la tasa de incidencia de pobreza multidimensional, que es 50%. Pero el problema con esto es que necesitamos también saber la intensidad de la pobreza. Intensidad es el promedio de proporción de carencias que tengan las personas pobres. Aquí uno tiene 2/4 o 50%, el otro 100%. Y el promedio 75%, 3/4. Y cuando multiplicamos uno por el otro, la incidencia de la pobreza y la intensidad, tenemos el IPM. Entonces, esto es el índice, y el beneficio del índice, que es importante para la política pública, es si hay una intervención que disminuya una privación de una persona pobre, cambia la incidencia. No, todavía la mitad de la población son pobres, pero sí cambia la intensidad, y por eso cambia el IPM. Y voy a dar unos ejemplos al final de esta presentación para subrayar esta importancia. Ahora, cuando usamos el IPM, la razón para medir la pobreza es poder reducirlo. Entonces, voy a hablar o dar varios ejemplos
incluso en este caso, por ejemplo, Colombia, que usando el IPM para política pública en muchas diferentes maneras, desde focalización a asignación de recursos, a coordinación, a monitoreo, a focalización a nivel del hogar, ellos reducieron su IPM por un tercer parte en 8 años. Y durante este tiempo en que ellos firmaron este acuerdo de Havana para traer la paz. Es difícil, nada es perfecto, pero el presidente Juan Manuel Santos escribió un libro que está publicado en español por La Planeta, que se llama La batalla contra la pobreza. Colombia, un caso de liderazgo. Ahora, algunas observaciones que están con nuestra investigación. Uno es, siempre la gente dice, ¿por qué usan IPM y no la incidencia? Porque la incidencia es más fácil de entender, los periodistas lo usan, lo entienden. Y la razón es algo normativa también. Y hay este ejemplo de la India. En este gráfico, la tasa de pobreza multidimensional por el IPM en la caja a la izquierda es en el horizonte y el vertical es el promedio de la reducción de la pobreza. Entonces, lo que podemos ver es que los estados más pobres, como Bihar, Jharkhand, tenían la reducción absoluta en el IPM más rápido. A la derecha vemos lo mismo para la incidencia. Y vemos que no es igual. Que los estados más pobres no tenían la reducción más rápido de la incidencia del IPM. ¿Por qué? Porque había mucha gente muy pobre en Bihar y Jharkhand. Y cuando reducieron las privaciones, ellas todavía estaban pobres. Pero la intensidad disminuyó mucho. Y la incidencia no refleja esto. Y porque esto trata sobre la condición de la gente más pobre. Es algo bastante interesante. Hay un artículo sobre esto. Otra frontera de investigación tiene que ser con proyecciones. Y es palabra que sigue. Pero en este ejemplo, durante la pandemia, podríamos ver, usando el IPM global, escenarios y podemos ver que la pandemia probablemente disminuyó el avance en la reducción de la pobreza hasta 10 años. Entonces, estos son métodos como nowcasting, pero son aplicados al IPM, que es mucho más complicado porque trata de la distribución conjunto de privaciones de cada persona. Entonces, el parte matemático es bastante más complicado. Pero tenemos investigaciones hasta este día sobre proyecciones y modelos de translation models. No sé cómo decirlo. También usando datos de panel, por ejemplo, en Europa podremos ver la volatilidad de la pobreza multidimensional. Por ejemplo, usando el IPM oficial de Eurostat, que se llama At Risk of Poverty and Social Exclusion, el riesgo de pobreza y exclusión social, un 25% de la población de Europa fue pobre por lo menos una vez en solamente 4 años. Entonces hay una volatilidad bastante grande en Europa, pero también en otros contextos. Entonces hay que siempre subrayar la importancia en cuando podemos en estudiar usando datos de panel. Ahora, para ustedes que usan Stata, mi colega Nicolai Supa tiene un programa en Stata que es muy fuerte, que reduce mucho el tiempo para hacer análisis, especialmente usando muchos países o bases de datos bastante grandes. Entonces hay un artículo, hay este Stata Toolbox que se pueden pedir y llamar dentro de Stata, y debo decir que estamos innovando mucho en esto. Entonces hay GitHub, GitLab con toda documentación
pero si ustedes están haciendo trabajo con datos más intensivos, entonces es un herramienta bastante importante y bastante simple tratar de entender. Ahora, yo voy a nombrar algunas fronteras que tal vez tendría interés especialmente en Ethereum. Y uno es la robustez, dado contestación sobre juicios de valor. Y hay muchas maneras de hacer análisis por sensibilidad o robustez. Y ya mencioné un artículo en World Development, pero también hay otros. Entonces, por ejemplo, lo más simple es usar dominance. Y en el caso de la India, encontramos First Order Dominance de la CDF, de función cumulativa de privación. Entonces, si tienes la lista de toda la distribución de las niveles de privación de cada persona, puedes ver entre dos periodos si hay esta dominancia. También hay que chequear especificaciones para diferentes indicadores del año de población, etc. Entonces, en este artículo en World Development tratamos de hacer y mostrar estas técnicas que son fundamentales, especialmente si hay un número bastante grande. Y en el caso de este artículo, encontramos que en 10 años, 270 millones de personas salieron pobreza en India dentro de 10 años. Otros pruebas de robustez están publicados en este artículo con Usha Kanagaratnam, Ricardo Nogales y Nicolai Supa. Y ahí implementamos varios umbrales de pobreza y varias ponderaciones hasta total 0 y 100% para todos los países en el IPM global. Y tenemos varios tipos de comparación. Entonces, podríamos mostrar que el caso de umbrales de pobreza, 94% de los países en términos de su orden, usando los errores estándares de 95%, son robustos para umbrales entre 20 y 50%, y 88% para incidencia y 90% son robustos para ponderaciones entre 25 y 50% por dimensión del IPM global, en que hay 3 dimensiones normalmente con ponderaciones de 33% cada uno. Entonces, tratamos siempre de hacer en una manera muy transparente las pruebas de robustez, para que cuando una persona con mucho razón nos pregunta qué pasa si cambiamos el umbral o ponderaciones, tenemos ejemplos empíricos para compartir con ellos. Y es muy, muy importante, y esto también toma el consejo de Amartya Sen, que dice que porque nunca vamos a tener de acuerdo sobre ponderaciones, hay que identificar un rango de ponderaciones plausibles, posibles, y implementarlos. Y así estamos haciendo 25 a 50%, porque nunca vamos a tener en una sociedad plural todo de acuerdo en cuanto a esto. Otra frontera que es un favorito en muchos del equipo de OFI es cómo son los perfiles de privaciones para una persona. Si hay 10 indicadores y 50% de los pobres tienen carencias solamente en indicador 1, 2, 3, 4, es interesante. Pero si hay una diversidad muy grande en cuanto a los perfiles de privaciones de la gente pobre, es otra cosa. Y eso es muy importante para política pública. Entonces, por ejemplo, en este artículo, vimos que en el caso de electricidad, otra vez usando el dato del IPM global, si una persona tenía una carencia en electricidad, ¿cuántas otras carencias o privaciones experimentaba? Al lado izquierdo es que si solamente
si no había otra carencia fuera de electricidad. Y como ustedes pueden ver en el caso con el círculo rojo, casi nadie solamente tiene carencias en electricidad. Muy pocos en solamente una privación más, pero mucho más tenía por lo menos 5 privaciones o más. Entonces podríamos ver que casi toda la gente con privaciones en electricidad, 99%, tenía por lo menos una carencia u otra. Y es muy diferente que, por ejemplo, desnutrición, que es en el caja a la izquierda y arriba, en que 18% de la gente con carencias en desnutrición no tenía ninguna otra carencia en el IPM global. Entonces es muy importante entender vínculos, conexiones a nivel del hogar entre las indicadores. Entonces hicimos un informe con PNUD en el IPM en 2022 y, por ejemplo, con todo el número de personas que experimentan privaciones en 2 indicadores, en cada pareja de indicadores o cada trío de indicadores. Entonces ya también hay un artículo sobre esto en nuestro sitio de red. Y también vemos no solamente el perfil completo, pero también algunos indicadores, porque si ustedes están en el tienen responsabilidad para diseñar política pública y tiene, por ejemplo, un programa que va a tocar 3 dimensiones, 3 indicadores: desnutrición, asistencia escolar y agua para tomar. Entonces, es interesante saber cuánta gente tiene estas 3 carencias a la misma vez. Entonces, estudiamos esto a nivel global y también para varios países. Y este trabajo está usando bastante en diferentes países a través del mundo ahora para el diseño de política pública, y también en el curso avanzado en el verano, donde estaba Bruce, compartimos para la primera vez los new files para este trabajo. Otro área de nosotros en que tenemos en este momento 7 artículos en marcha, ningún terminada, trata de género. En 2022 había 1.2 billones de personas pobres. Y podríamos, claro, desagregar por género, pero porque el IPM global usa datos al nivel del hogar, no tiene razón. Entonces, lo que hacemos es usar datos a nivel individual que ya existen en el base de datos, pero no están usados en este momento para un IPM a nivel del hogar. Por ejemplo, para cada hogar tenemos, para cada miembro del hogar, los años cumplidos de escuela. Entonces, preguntamos cuánta gente pobre vive en una casa en que hay una mujer o niña que debería haber cumplido con 6 años de escolaridad, pero no lo ha hecho. Y en 2021 encontremos que 2/3 partes de la gente pobre, 836 millones de personas, vivían en una casa que tenía una mujer o niña que debería haber cumplido con 6 años de escolaridad, pero no lo había hecho. Y ahora estamos este tipo de análisis para también desnutrición infantil y asistencia escolar. Y también estamos haciendo análisis a través de miembros del hogar. Cuánta gente, niños, niñas desnutridas viven en un hogar en que ninguna mujer o ningún hombre tiene por lo menos 6 años de escolaridad. Este tipo de preguntas existen en muchos artículos con análisis por regresión, pero a este nivel no hay ningún estudio a nivel global con medición. Entonces vamos a ver que añada una óptica de medición a muchos artículos sobre regresión.
También tenemos un drama bastante fuerte sobre la pobreza de la niñez. Y muchos países ya tienen sus propios mediciones de IPM nacional y un IPM para los niños y niñas que está vinculado al IPM nacional, pero añade una dimensión para carencias de los niños y también lo mide a nivel individual. Entonces ahí yo puedo hablar mucho sobre esto, es un drama fuerte. Y por fin voy a terminar con cambios climáticos porque estamos en COP. Y este año nuestro informe global con PNUD trata sobre cambios climáticos y la pobreza. Y vimos si una persona está pobre, y este año tenemos el IPM global para 6.3 billones de personas en 109 países y 1.1 billones de personas son pobres. Y nuestra pregunta es, ¿cuántos de ellos viven en una área subnacional que también experimenta con calor, con sequía, con inundación o con air pollution? Y aquí son las definiciones. Y lo que encontramos fue algo un poco difícil, que casi 80% de la gente pobre vivió en el año en que ellos experimentaban pobreza multidimensional. También tenía estos problemas de calor, sequimiento, etc. Por lo menos uno. Y 651 por lo menos 2. Y 309 por lo menos 3. Entonces fue bastante alto este vínculo directo entre la pobreza multidimensional y estos desafíos climáticos. Por ejemplo, podemos ver en América Latina el rojo tiene mucha gente pobre y también muchas carencias medioambientales. Entonces podemos ver, por ejemplo, el noreste de Brasil hay bastantes problemas de calor o sequía. Podemos ver también en México bastante de esto. Y inundación podemos ver un poco en América Central, etc. Y otra cosa que observamos es que mucha de la gente que experimenta estos desafíos en cuanto al medio ambiente viven en países de ingreso medio, no en ingreso pobre. Entonces es algo bastante importante en este tiempo de discusión y bastante importante para América Latina. Este informe con todos los recursos está online y también, como siempre, hay un artículo en nuestra página de red con todos los detalles. Ahora, este estudio tenía observaciones y Juan Manuel Santos escribió un op-ed sobre esto, publicó en Project Syndicate. También el presidente de COP30 en Brasil nombró este estudio y realmente trató de subrayar la importancia de ver y entender y tener compasión para la gente pobre que no solamente experimentan con normalmente 5 o más privaciones, pero también a la misma vez con 1, 2, 3 privaciones climáticos. También podemos ir más allá que el área subnacional hasta el hogar cuando tenemos datos a este nivel, pero no tengo tiempo para esto. Yo voy a nombrar que hay otras fronteras de investigación sobre personas que viven con disabilidades, sobre los refugiados, y también estamos trabajando con bastantes países sobre bienestar o sobre un IPM moderado. Especialmente estamos en este momento finalizando un IPM moderado a nivel global. Para concluir, yo quiero, si me permite, tomar solamente 3 minutos, podría tomar 1 hora en esto, en cuanto a la experiencia de América Latina. Porque en América Latina lo que hemos visto es que algunos países han tomado su IPM
como un indicador para asesorar o para evaluar el éxito de diferentes partes del gobierno. Y en estos países normalmente ellos tienen un cambio bastante visible en el IPM. Yo no tengo tiempo mostrar todas las experiencias de América Latina, pero nuestra página de red tiene, por ejemplo, un directorio que tiene todos los países en América Latina con sus IPMs nacionales. Pero pueden ver en el caso de Costa Rica que el IPM se redució de 26% hasta 12% en 13 años. En Ecuador también había no tanto de reducción, pero hay cifras anualmente. Y cuando lanzaron, ellos también mostraron no solamente la tendencia, pero también la composición del IPM por año. En el caso de México, cada 5 años va hasta el nivel municipal, usando bases de datos de censo y de encuesta alternativamente. Y ya hemos discutido el caso de Colombia, que sigue reduciendo su IPM. En 2024 tenía 11.5% de la población con pobreza multidimensional. Esto varía mucho entre los departamentos de Colombia. En América Latina hay estos países que están subrayados, que ya tienen sus IPMs nacionales, y algunos países bastante importantes, ambos SIDS y países que no son SIDS, ya están en marcha para finalizar sus IPMs nacionales. Entonces, los países están usando el IPM porque lo que quiero subrayar es que si hay cualquier privación de cualquier persona pobre que está remojado, entonces el IPM se reduce por esta cuenta exactamente. Entonces, en el caso de que estas son las privaciones que disminuyeron, el IPM nuevo sería esto, y si pueden poner estos dos juntos, es el IPM original. Entonces, por eso es tan importante analizar la composición de las privaciones de la gente pobre para reducir el IPM. Y los países están haciéndolo más y más a nivel local. En el caso de India tiene 700 distritos, por ejemplo. Y no solamente miran el nivel de pobreza, pero también la composición por indicador, porque varía. Estos dos lugares tienen el IPM igual, pero como ustedes pueden ver, los colores son diferentes, porque el número de personas pobres que experimentan cada privación varía. Entonces, los países que tratan de cambiar o explicar estos datos a gobiernos locales usan algo muy simple, que tienen en rojo las prioridades más grandes para su estado y tienen aquí, muy chiquitito, el número de personas pobres que experimentan cada privación. Y esto realmente ayuda a los gobiernos locales a usar el IPM como un herramienta de acción. Entonces, con esto voy a cerrar. Tenemos un red sur-sur con muchos países, 64 países, que está muy activo. Y tenemos más otras avenidas de investigación que no he tenido tiempo de compartir, como usar datos administrativos, más que solamente datos de satélite, y hacer evaluaciones por impacto, etc. Pero esto les da una idea de las fronteras de investigación en cuanto al uso de IPM para mejor captar las experiencias de pobreza, tanto para el hogar como para mujeres, niños y niñas, la gente mayor, diferentes grupos poblacionales, indígenas, personas con disabilidades, etc. Y también trata de informar el diseño de política pública. Entonces, con esto cierro y les agradezco mucho
y lo siento que hay problemas todavía con mi pantalla, pero mientras que hay comentarios, voy a tratar de arreglarlo. No, profesora, en principio, nuevamente, muchísimas gracias por esta exposición. Creo que ha resumido bastante bien no solo la parte técnica, sino la importancia de contar con un indicador de pobreza multidimensional en el Perú, que como usted sabe, estamos haciendo un esfuerzo desde la academia, desde la sociedad civil, que también está involucrada, para tener un indicador que nos ponga de acuerdo. Y profesora Sabina, usted seguramente sabe un poco la situación política de la que está pasando el país y nos cuesta a veces ponernos en ese acuerdo, ¿no? Y quizás eso también imposibilita que tengamos hasta el momento un indicador de pobreza multidimensional. Le agradecemos mucho, le pedimos que todavía se mantenga allí en la reunión, porque ahora yo tengo que darle el pase a la economista Liz Girón. Ella es egresada de la Universidad del Callao, es una economista peruana, tiene una maestría en administración pública por la Universidad de Syracuse. De hecho, también tiene un trabajo bastante extenso en temas de pobreza multidimensional. Cuando llevamos el curso, profesora, ahora en agosto de este año, citaron un trabajo de Liz, entonces por eso la invité a este espacio. Ricardo ahí citó un trabajo de ella que se hizo con el programa Juntos, y por eso, bueno, estamos acá con Liz. Liz, por favor, yo te invito a que puedas obtener tu intervención y dar algunas reflexiones acerca de la presentación de la profesora Sabina Alcaire. Bienvenida, Liz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto poder estar en este espacio, un gusto poder ver a la profesora Sabina también, que ha sido maestra también nuestra en cursos anteriores, bien anteriores del curso de verano, que es tan famoso y reconocido en los temas de pobreza multidimensional. Es una alegría también compartir con colegas aquí de las universidades públicas, especialmente ahora de San Marcos, que han tenido esta gran iniciativa. Quiero tomar un par de ideas de la extraordinaria presentación, porque en realidad creo que justamente el reto es ponerlo en palabras sencillas, y creo que ha sido una presentación que nos navega, digamos, a través de la importancia y lo que es en sí el índice y la medición, pero de una manera con rostro humano, rostro de los pobres, rostro de los hogares que experimentan estas deprivaciones. Me alegra mucho, primero, ver cómo la medición de pobreza multidimensional va avanzando en la agenda global y va avanzando en las aristas y las intersecciones que justamente son tan necesarias y donde está toda la agenda de lucha contra la pobreza. Uno, el tema de género, que está y se reconoce a nivel global que es imprescindible, no podemos avanzar si dejamos a las mujeres atrás o dentro de los hogares atrás a las niñas. Y el tema justamente de la relación cambio climático con pobreza multidimensional, que ahí, si bien es reconocido esa gran relación de cómo los shocks climáticos vienen ahondando la experiencia de pobreza que tienen los hogares, pero también al revés, vienen generando barreras para la lucha contra el cambio climático. Desde la medición de la pobreza multidimensional, la agenda va avanzando en esos ángulos. Entonces, creo que ahí es bien importante reconocerlo y seguir avanzando las agendas de investigación en esos ámbitos. Y lo que mencionaba la profesora Sabina sobre los vínculos y las conexiones, cuando allá por el 2015 nosotros estudiábamos y calculábamos, ¿no? Con las mediciones, las discusiones eran todavía en torno bastante a los umbrales, en torno a qué dimensiones incluir o no. Ahora creo que el avance en la agenda global, ya hay mucho más consenso de la importancia de algunas dimensiones clave, pero a la vez se vienen generando otros desafíos metodológicos, ¿no? Y avances metodológicos como este análisis de las vinculaciones y cómo los hogares, a partir de eso, podemos tener intervenciones mucho más efectivas. Quiero empezar
los minutos que me han concedido generosamente con unas reflexiones país, ¿ya? De lo que viene siendo el avance y de lo que venimos aportando, digamos, desde la cooperación a estos desarrollos tan importantes. Primero, en el contexto ya Perú, hay que reconocer dos cosas. Estamos en la lucha contra la pobreza en un espacio que no es el de crecimiento que teníamos hace una década, alrededor de 10%, 9%, sino que estamos en un contexto de 2 a 3% de crecimiento, lo cual ya es un reto de contexto para hacer políticas efectivas, política social, política de lucha contra la pobreza. Entonces, cada mes más, ¿por qué lo menciono? Porque es súper relevante de que podamos ser más efectivos tanto en la identificación, la asignación y el diseño de las intervenciones. Y es ahí donde se releva el valor agregado de tener la medición no solamente monetaria, sino la medición multidimensional de la pobreza, que efectivamente mira las deprivaciones de manera simultánea y nos permiten diseñar estrategias mucho más tejidas, mucho más efectivas a nivel programático. Entonces, hay que situarnos en el contexto país y por qué también tenemos que seguir empujando y difundiendo la importancia en un contexto donde necesitamos hacer mejor la asignación de recursos y ser más efectivos en las intervenciones. El segundo punto a nivel país, y que Bruce lo mencionabas, como país estamos teniendo bastantes retos en acelerar la agenda de medición. Si nos ponemos a mirar, América Latina ha avanzado muchísimo, como nos explicaba la exposición de la profesora Sabina, y digamos, se ha acelerado más a partir, vemos, del 2016, donde ya hacemos convenio como país también con OFI para poder acompañar metodológicamente, y hay avances bien importantes. Quiero resaltar dos, ¿ya? Uno es que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que tenemos actualmente ya reconoce el enfoque multidimensional y de deprivaciones y de desarrollo de capacidades como el enfoque marco, ¿ya? Del trabajo por el desarrollo en el país y con el enfoque de ciclo de vida de la mano. En ese marco ya se releva como primer hito, más o menos por el 2022, la importancia de tener esta medición y de mirar a los hogares y mirar las intervenciones, no como lo veníamos haciendo. Medimos todo el país y decimos, ¿cómo vamos en educación? ¿Cómo vamos en salud? ¿Cómo vamos? Pero cada grupo recibe diferentes intervenciones, diferentes programas. Aquí lo que estamos haciendo es mirar que efectivamente nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestra población en edad de trabajar reciban los paquetes de los que hablaba Sabina, en efectivamente cuáles esos paquetes de intervención mínimos que necesitamos para habilitarles y acelerarles la salida de la pobreza. Entonces, ya la política reconoce, entonces, por tanto, genera un marco para que podamos avanzar en las mediciones de pobreza multidimensional. Y con eso, efectivamente, entre el 23, 24 ha habido mucho avance en el análisis, lento, pero ha habido en el desarrollo y los consensos metodológicos. Me parece que estamos en una etapa ya en la puerta del horno, porque ya hemos hablado, ¿no? Y Bruce también lo ha reconocido, tenemos ya 8 dimensiones, 29 indicadores ya identificados, una metodología prediseñada, y ahí es donde entra a jugar también un poco el contexto político para detener un poco estos avances. Hay que tener en claro que como país el Instituto de Estadística es el responsable de la medición y debería seguirlo siendo, y ya quienes usan la información están los ministerios de desarrollo, están todos los tomadores de decisiones. Entonces, ahí hay que considerar que efectivamente preguntarnos cuál es el rol que debemos cumplir nosotros como académicos, como, ¿no es cierto?, como universidades, como sociedad civil en este proceso. Y ahí quiero, digamos, en los pocos minutos que ya me quedan, y dame la pauta, Bruce, para no pasarme,
decir más o menos en qué puntos creo que en la agenda de la reflexión, no mía solamente, sino del debate que viene habiendo a nivel nacional y también regional, de por dónde tenemos que continuar incidiendo para que efectivamente el país pueda explotar las bondades de la medición de pobreza multidimensional. Tenemos 4 aristas, ¿ya? Una primera muy clave es el tema de la comunicación-difusión. El tema desde el más alto nivel hasta las capas de tomadores de decisiones de los programas y más operativos. No podemos usar lo que no entendemos, ¿no es cierto? Lo que y muchas veces dudamos de usar lo desconocido. Entonces, el tema de la pobreza multidimensional, cómo se mide, cómo se usa, debería ser, continuar siendo difundido en los diferentes espacios, desarrollándose ese conocimiento de qué es, cómo se usa, como decía la profesora, en términos sencillos, prácticos, de tal manera de que pueda haber un uso y un entendimiento mucho más difundido. Los temores, los miedos muchas veces vienen desde el desconocimiento de lo metodológico, y ese es el reto que como academia también se tiene, cómo continuamos en seguir difundiendo de las maneras más prácticas y más sencillas, no solamente para los ámbitos académicos, sino para los ámbitos de toma de decisiones. Entonces, creo que en ese sentido OFI ha hecho una gran labor de hacer esa, como dicen, traducción de toda la información y todo lo que hay, y que a veces lo hablamos muy, ¿no es cierto?, desde lo metodológico y la riqueza técnica, pero que necesita ser traducido para el espacio de los tomadores de decisiones que pueden o no pueden tener digamos, bagaje metodológico tan profundo. Entonces, reto 1, comunicar, difundir de manera sencilla, adecuada, especialmente en los ámbitos de los tomadores de decisiones, y creo que estos espacios son riquísimos, donde podemos convocar y seguir difundiendo de estas formas. Segundo, desarrollar capacidades. Desarrollar capacidades en operadores, en tomadores de decisiones, pero también entre los estudiosos y los académicos. En el país todavía queda una tarea pendiente de continuar difundiendo y generando estos espacios de formación en la medición de pobreza multidimensional. Mientras más seamos los que generamos evidencia, cuando empezamos a hacer el trabajo del que mencionabas, Bruce, con Ricardo Morel, sobre la medición, el impacto en la pobreza multidimensional de la intervención del programa Juntos, que es el programa de transferencias importante en el país, ¿no? Y a que más hogares llega, eran de verdad bien contaditos la evidencia que había a nivel nacional, ¿no? Ahora entiendo que está cada vez ampliándose y agregándose mucha evidencia, y es importante eso, ¿no? Es importante seguir teniendo esos espacios de desarrollo de capacidades, porque imagínense, todos los egresados igual estábamos avanzando hacia generar evidencia, no es solamente acumular el conocimiento, ¿no? Y eso ya ayudaba definitivamente a generar debate público. Lo otro es que va asociado al desarrollo de capacidades, es netamente los procesos de investigación, ¿no? Y acá me imagino que hay conectados muchos estudiantes, profesores, que ahí sí tenemos que cumplir un rol fundamental en poder no solo capacitarnos, sino continuar generando evidencia e investigación, y también una tarea pendiente de generar los incentivos y los espacios para poder lograr esto, ¿no? Como también lo hablaba el profesor Chumacero al inicio, ¿no? Es este crecimiento en la generación de conocimientos. Eso es lo que está en nuestra cancha, eso es lo que sí es nuestra tarea, nuestra labor, digamos. Y finalmente, en el caso de todo el desarrollo de la arquitectura de datos que hay que generar y desarrollar para tener, obviamente, el insumo de información, ya hablando desde un ángulo más de lo técnico, sí hay una necesidad de seguir avanzando, tanto en afinar no solo los instrumentos y el análisis metodológico, el análisis de robustez,
sino también la transparencia que hay en este acceso a la información, ¿no? Para que todos puedan conocer cómo se hacen estos cálculos, reconocer, replicar y poder hacer los ajustes necesarios. Finalmente, solamente quedarme con una pregunta que tenía para Sabina. No sé si dé el espacio para seguir intercambiando, pero a partir de la experiencia que ha habido, ¿no? Sobre todo en América Latina, de qué manera podemos continuar acelerando, cómo ves de que podamos continuar acelerando este proceso de adopción y uso del índice de pobreza multidimensional en el país, ¿no? Que ya está a punto de institucionalizarse, pero siempre hay su debate político de medio, pero desde la experiencia más internacional, ¿qué otros aceleradores se reconocen, ¿no? ¿Qué otras buenas prácticas para continuar acelerando el proceso? Porque el proceso se ha iniciado, el proceso está en camino, pero sí pudiéramos ir a un ritmo más rápido, no, como digo, no llegar en burro, sino llegar más como en coche. Y que eso porque eso puede tener muchos beneficios, ¿no? En el diseño de la política pública. Me quedo ahí, igual contenta de continuar la discusión y los comentarios luego. No, claro que sí. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, para continuar con esto y que la profesora Sabina pueda responder la consulta abierta que se le ha realizado, yo quiero darle el pase a Alejandro Pérez. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También hace poco ha publicado un trabajo sobre pobreza multidimensional aplicando el Alcaire-Foster Approach. Entonces, creo que en el Perú estamos realizando un trabajo. Hay un trabajo que OFI además ha buscado difundir. O sea, por eso es valiosa la participación de la profesora Sabina en este espacio también. Y bueno, Alejandro es uno de los autores y digamos, de los académicos que están trabajando el índice de pobreza multidimensional para el Perú. Entonces, por favor, Alejandro, más o menos unos 10 minutos y te damos el espacio para que puedas hacer también tu disertación. Claro que sí. ¿Se me escucha, no, Bruce? Con claridad, totalmente. Ya, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Asociación de Egresados, a ti, Bruce, a Kevin, aquí presente, y también, como no, a la profesora Sabine Alcaire. Es un gusto tenerla en San Marcos, al menos de forma virtual. Creo que es bastante enriquecedor su presencia y sobre todo el conocimiento que ha compartido con nosotros. Y también un saludo a Liz por sus comentarios. Quiero contribuir a la discusión un poco mostrando y quizás contextualizando un poco los avances en la medición de la pobreza multidimensional con algunas estimaciones que hicimos justamente en este trabajo. Voy a compartir mi pantalla un segundo. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, Alejandro, ahí lo vemos. Perfecto. Bueno, como bien lo decía Bruce, hace unos meses, en realidad, junto con mi colega Anthony Velázquez y con el apoyo del organismo supervisor en materia de saneamiento en el Perú, aplicamos la metodología Alcaire-Foster para calcular un IPM. Bueno, es casi ad hoc, como no tenemos una medida de IPM oficial, a partir del método Alcaire-Foster construimos uno y dada los objetivos de la institución, analizamos el impacto que podría tener el acceso al agua en el índice de pobreza multidimensional. No voy a resumirles toda la investigación aquí, más bien me voy a tratar de centrar sobre todo en la parte inicial de la medición de la pobreza con el IPM, pobreza multidimensional, y un poco un comparativo con la pobreza monetaria. Bueno, este es el estudio que les mencionaba, es un estudio publicado por SUNAS en agosto. Y este es un primer gráfico que quisiera compartir con ustedes, que relata un poco la evolución en la línea roja de la pobreza monetaria medida por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Hogares, la ENAHO, con el método, bueno,
con el método de medición de ingresos, es la pobreza monetaria. Y en esta línea azul continua, nuestra estimación del IPM o de la pobreza multidimensional para el caso peruano. Ambas son tasas de incidencia, como lo mencionaba la profesora Sabin. En este caso, lo que quiero resaltar con ustedes, bueno, el estudio es un estudio que abarca los años desde el 2004 al 2024. Es el estudio que, bueno, este estudio utiliza el periodo de información más amplio disponible del ENAO, son 20 años de información, y lo que queríamos hacer era analizar este probable efecto que tiene el acceso al agua en el IPM, y antes de ello, obviamente, entender el contexto, ¿no? Como ustedes pueden ver, y como lo mencionaba Liz también en su intervención, lo que hemos tenido hasta al menos el 2014 o hasta el 2019 es una reducción sostenida de la pobreza monetaria, que pasó más o menos de un casi 60% el año 2004, hasta más o menos un 20.2% hasta el 2019, previo a la pandemia. Después hay un salto importante el primer año de la pandemia, y luego el nivel de la pobreza monetaria no ha llegado a su nivel prepandemia, pero en todo caso lo que observamos es que en el periodo, sobre todo de crecimiento económico que tuvimos impulsado por el boom de las materias primas, una reducción sostenida de la pobreza monetaria, y luego un alce ante un choque y un periodo de inestabilidad política y económica. Y lo que vemos en el caso de la pobreza multidimensional, que es lo importante aquí, es que al menos a partir de nuestros cálculos, el cambio es mucho más moderado y mucho más lento que en el caso de la pobreza monetaria. Quiero compartir con la reflexión, o la reflexión que quiero compartir aquí con ustedes es que es mucho más difícil lograr más progreso cuando la medición de la pobreza que adoptamos es mucho más completa, ¿no? Y mucho más integral, y probablemente a la cual deberíamos darle un poco más de énfasis. Y afortunadamente tenemos este proceso de institucionalización que está impulsando el MIDIS, el INEI, y ojalá que podamos contar con una medida ya estos próximos años. Lo que tenemos hasta ahora es, para comentarles un poco, en el caso peruano, tenemos una medición oficial de la pobreza monetaria que la publica el INEI, y tenemos una aproximación a la pobreza multidimensional a través de los tableros de control, ¿no? El tablero de Ravalion, y bueno, ahora se está trabajando en un índice agregado. Esta es una medida que nosotros hemos establecido a partir de una serie de indicadores. Definimos 6 dimensiones, y en esas 6 dimensiones 16 indicadores, y como lo mencionaba la profesora Sabin, el método, y bueno, la idea original de SEM fue medir a los pobres de una forma mucho más, digamos, detallada que solo los ingresos. Entonces, reconoció que existen una serie de capacidades a partir de la cual se podría evaluar si una persona es pobre o no, pero no nos dio una lista, digamos, de cuáles deberían ser esos indicadores o esas dimensiones, y esa es un poco la riqueza del método, ¿no? Que depende bastante del contexto. Sin embargo, Marta Nussbaum recomendó una serie de indicadores, y de hecho nosotros recogemos un poco esta literatura, un poco la evidencia internacional, y también los indicadores que se tienen en el tablero de control del INEI, y proponemos esta estrategia, sabiendo que las estimaciones del IPM pueden cambiar a partir de los pesos y de los indicadores que se identifican en cada estrategia. Lo que hacemos es plantear tres formas de medir el IPM. Primero, con pesos iguales, que es la metodología que presentaba la profesora, el método convencional, luego asignando diferentes pesos, un poco alineados a el interés del sector, y lo que encontramos a partir de preguntar a la población. Existe una pregunta en el ENAO sobre las principales dimensiones que ellos reconocen del desarrollo, los principales problemas del país. Y finalmente, una última estimación utilizando el análisis de componentes principales para poder determinar qué pesos asignar. No voy a entrar al detalle, estos son los indicadores, existe una evolución bastante variada de los distintos indicadores a lo largo del periodo de análisis, y estos son los resultados que obtenemos en cuanto al índice a la tasa de incidencia y al IPM como tal. Aquí hacer la mención, por cierto, este estudio utilizó el paquete que mencionó la profesora Sabin, elaborado por Nicolai Supa. Es un paquete bastante útil, seguramente la gente que esté interesada en estos temas podrá utilizarlo, el MPI-TV,
disponible en Stata que permite analizar bastantes conjuntos de datos. Este es un pool de datos de 20 años, y lo que encontramos era lo que ya les había adelantado, ¿no? A partir de definir un K de 38, es decir, tenemos que considerar la pobreza, las privaciones en conjunto, en un nivel de 38 para identificar a las personas pobres. Encontramos una evolución sostenida, pero mucho más lenta que la pobreza monetaria, de la tasa de incidencia de 64% a 44%, y del IPM como tal de más o menos un 37 a un 21%. Esta es una estimación propia elaborada en SUNAS. Existen otros estudios que también han utilizado diferentes bases de datos, diferentes encuestas, diferentes ponderaciones, pero la evolución es similar. Nos aproximamos bastante bien a lo que encuentran otros estudios. Esta es una prueba de sensibilidad que, como le decía, como mencionaba la profesora Sabin, el nivel de pobreza que podemos calcular depende de los cortes que definimos. Entonces, el corte de 38% que asumimos en el estudio, en realidad se acerca bastante bien a lo tradicionalmente asignado de 33% o de 40%. Entonces, nos da un poco seguridad de que nuestros resultados son confiables. En realidad, puede haber una variación cuantitativa, pero cualitativamente el indicador es similar. Estas son las contribuciones que hace cada uno de los indicadores al cálculo del IPM que realizamos. Aquí, en lugar de entrar a detalles sobre cada indicador, lo que quisiera resaltar es nuestra estimación encuentra, o en nuestros cálculos encontramos que los indicadores que comienzan a tomar más relevancia al explicar la pobreza multidimensional en el Perú son, por ejemplo, la carencia de atención médica, los problemas de salud crónica y problemas asociados a la calidad de la vivienda, ¿no? Como, por ejemplo, vivienda con hacinamiento, material precario y también en el caso de los servicios básicos. Entonces, si es que solo nos concentramos en medir a la pobreza en términos de ingresos, seguramente habrán habido progresos, pero si consideramos una evaluación mucho más exhaustiva de la pobreza, considerando indicadores mucho más variados, encontramos que la población puede tener quizás mejores recursos o más recursos para acceder a, digamos, a una mejor canasta de bienes. Sin embargo, probablemente las dimensiones de precariedad que encuentran en su hogar son mucho más variadas y mucho más importantes. Este es un gráfico que me parece súper importante a demostrarles. Lo que tenemos en la barra izquierda es las categorías de pobreza monetaria que encontramos, que se tienen con la medición oficial que tiene el INEGI hasta ahora, y lo que tenemos en la derecha son las categorías de pobreza multidimensional con el IPM. Lo que encontramos en 2004 es que, en general, la persona pobre, en términos monetarios, era probablemente bastante correlacionada con la persona pobre multidimensional. Es decir, el ingreso era un buen predictor de la pobreza multidimensional. Sin embargo, lo que encontramos en 2024 es que esto deja de ser así. El ingreso no es suficiente para explicar las diferentes privaciones que tiene la población a lo largo del tiempo. Esta es una evolución a nivel departamental del fenómeno. Encontramos que, por ejemplo, muchos de los departamentos inicialmente tenían niveles de pobreza monetarios menores a los de pobreza multidimensional, y sin embargo esta brecha no se acorta a lo largo del tiempo, y es probablemente aquí es donde los hacedores de política puedan hacer más énfasis. Y finalmente estos son los resultados que nosotros encontramos del análisis entre el acceso al agua y la pobreza multidimensional. Lo que encontramos es que el acceso al agua reduce de manera importante la probabilidad de que una persona o un hogar sea definido como pobre multidimensional. Encontramos resultados significativos y negativos, y signos que esperábamos en las tres dimensiones, en las dos formas que medimos la pobreza multidimensional, tanto con pesos iguales o pesos diferentes, y también en el caso de la pobreza monetaria. Entonces, este es un estudio que de forma práctica ha tratado de mostrarles a ustedes y también a la profesora Sabin una aplicación del método para el caso peruano, una aplicación también de las herramientas que está ofreciendo OFI ahora, y que puede ayudar a la comunidad académica, a la sociedad civil, a los interesados en replicar estas investigaciones, porque lo que vamos a tener ahora es una medición oficial a partir de
una serie de consensos que va a llevar a cabo el INEI y la Comisión de Pobreza, pero sin embargo la comunidad, y creo que es a lo que invita OFI, es a poder sumarse a estos análisis. No creo de forma personal que exista una sola forma de medir la pobreza, sino formas variadas, diferentes enfoques, diferentes propuestas a los que nos podemos acercar, y creo que eso es una de las riquezas que tiene la medición desde este enfoque. Quisiera acabar este breve diálogo, sabiendo que ya creo que me faltan pocos minutos, agradeciéndole, profesora Sabin, y también aprovechando, al igual que Liz, en hacer algunas consultas y seguramente poner sobre la mesa algunas ideas adicionales. El primero es, como bien lo mencionó Liz, y seguramente usted debe estar enterada, actualmente, desde el año pasado, en realidad, ya se publicó un decreto supremo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para comenzar a medir a la pobreza multidimensional con el enfoque agregado. Sin embargo, existe un pequeño debate, en realidad, sobre cuál debería ser una institución que debería medir la pobreza con este nuevo enfoque. Algunos decían que debería ser el llamado la Oficina de Estadística, el INEI, o en otros casos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Al final se ha terminado por definir que sea el INEI con algunos lineamientos que proponga el MIDIS. Sin embargo, me gustaría saber su opinión respecto a cuál debería ser una institución llamada a esto. Como usted sabrá, nuestro país sufre una crisis política importante desde los últimos años, y de hecho, digamos, las condiciones por las cuales una medida de pobreza es confiable es en la transparencia. Y lo que teníamos, por ejemplo, el año pasado es un pequeño incidente al momento de liberar los resultados de pobreza monetaria, que generó un poco de suspicacia en la comunidad académica, sobre todo de si es que los resultados eran los correctos o no. Entonces, creo que ese es un tema que le va a dar sostenibilidad, sobre todo al cálculo de la pobreza multidimensional, la confianza que puede brindar la institución encargada de la medición. También me gustaría, y lo mencionó brevemente al final, que el método está abierto también a nuevas innovaciones. Me gustaría saber si es que, por ejemplo, desde OFI se está considerando, o ustedes tienen mapeado alguna investigación que, por ejemplo, utilice métodos de Machine Learning o de Random Forest y que aproveche la gran disponibilidad de datos para tratar de, digamos, aproximarnos a la definición de las ponderaciones y de los puntos de corte a través de los datos. No sé qué podría opinar de ello. Y finalmente, para la medición de la pobreza multidimensional se necesita una serie de indicadores. La principal fuente que se utiliza para muchos de los estudios que se han hecho para el Perú ha sido la ENAO, para nuestro estudio también. Sin embargo, la ENAO no permite un nivel de detalle tanto como quisiéramos, ¿no? Es una encuesta con inferencia a nivel departamental. Entonces, seguramente sería interesante, sobre todo para los tomadores de decisiones, ir a mucho más detalle. En ese sentido, me gustaría preguntarle si usted recomendaría, a la vez que se establece la metodología para el cálculo del IPM, también contar con un nuevo instrumento o una encuesta específica para medir la pobreza multidimensional, y quizás de esa manera también, con menos preguntas, pueda obtenerse mayores niveles de inferencia. Aquí me quedo. Muchas gracias, Bruce, por el pase, y muchas gracias por su presentación, profesora Sabin. Gracias, Alejandro, por la presentación. Has expuesto algunos de los resultados principales de la investigación que han hecho en esta institución que se llama SUNAS, profesora Sabina. Y bueno, yo le doy el espacio, profesora Sabina, para que de repente podamos replicar o conversar acerca de lo que han reflexionado tanto Alejandro como Liz. Han planteado algunas preguntas también. Así que, profesora, nuevamente, por favor, el espacio es suyo. Gracias. Y soy Sabina, soy muy informal. Gracias, Liz. Realmente había 3 puntos tuyos que fue bastante interesante. Uno trata de comunicación. Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de poder comunicar el IPM,
para que los actores locales, los actores en los ministerios, los actores con otro tipo de conocimiento técnico, tengan confianza de que ellos entienden el IPM, entienden los cálculos, las definiciones y pueden usar la plataforma de información que trata de cada indicador y todas las desagregaciones para diseñar política pública. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que aquí tengo mucha confianza en los estudiantes. Todos los años cuando yo marco los exámenes, yo veo que ellos a veces tienen una manera muy simple de explicar algo. Y a veces yo aprendo de ellos cómo decir algo. Y también vivimos en un tiempo con apps, con AI, con visualización de datos nuevos. Entonces, tal vez en Perú, ustedes van a ser el primer app sobre el IPM peruano que puede explicarlo, no sé, con un emoji o algo explicando todos, para que la gente pueda ver su propio grupo por edad, su propio estado, lo que sea, y entender el contenido. Podría ser con un PDF, con un informe hecho en Stata, como nosotros hacemos, pero también podría ser en algo mucho más interactivo. Entonces hay fronteras también de tecnología como de explicación. Doy algunos ejemplos. El país de Ghana en África tiene un IPM nacional oficial y ellos han puesto las preguntas para su IPM en casi todas las encuestas nacionales, también de ingreso y consumo, también en the Labor Force Survey, en su censo, diferentes tipos. Entonces, todos los años hay 4 veces que ellos reporten el IPM nuevo y una vez con desagregación bastante fino. Y lo que ellos hacen, por ejemplo, con su censo, era escribir 261 informes a nivel local. Y realmente lo importante son las personas. Entonces, ellos tenían equipos que se fueran a todos los distritos para compartir los resultados del IPM con los oficiales de un distrito en una manera muy simple, muy visual, sin ninguna ecuación. Y también explicar a ellos cómo ellos podrían usar la información del IPM para asignación de recursos, para planificar sus acciones en este año. Hay otros países como la India, pero también en México, cuando Conaval primero lanzaron su IPM en 2009, Gonzalo Hernández Licona, el presidente de Conaval, se fue personalmente a los estados a explicar a ellos y también a algunas municipalidades el IPM. Entonces, esta interacción es muy importante y también la tecnología. En términos del desarrollo de capacidad, es igual. Yo no he tenido tiempo en 30 minutos explicar los usos, pero realmente son diferentes, porque si soy en un área local, tengo estas posibilidades de actuar. Si soy en el Ministerio de Educación, tengo estos, y los países varían entre ellos. Entonces hay que entender qué puede cada persona hacer y pensar desde sus posibilidades, cómo pueden contribuir a reducir el IPM, pero también porque el IPM muchas veces es más efectivo si hay políticas integrales, políticas multisectoriales. Hay que también pensar fuera de la caja en cómo podemos tener otra cultura de enfrentar la pobreza. Y aquí siempre menciona el caso de Colombia, porque realmente con un grupo de ministros de 9 ministerios y el presidente de la República, ellos tenían reuniones particulares sin otros, solamente el grupo de alto nivel, y ellos podrían discutir respuestas multisectoriales
para cualquier indicador que no estaba disminuyendo en una manera bastante rápida para tener éxito en cuanto a sus propios metas todos los años con un consultorio de gerencia. Entonces, hay maneras de hacerlo, pero esto creo que es muy importante. Y esto requiere que los oficiales de diferentes ministerios tengan un incentivo trabajar juntos, porque muchas veces ellos están en competencia con los otros. Y entonces, ¿qué hacer en Perú? Realmente ustedes saben más que yo. Lo que veo en Perú son varios desafíos bastante profundos. Uno es que las cifras de pobreza son un poco politizadas. Esto siempre hace difícil, pero así también es así en otros contextos y ellos tienen éxito. Otro es que hay algunas personas muy poderosas que quieren bloquear el IPM. Y en eso hay un lugar bastante importante para intercambios como esto, especialmente no conmigo, como alguien de afuera, pero con economistas académicos de buena reputación, rigurosos, serios, para realmente tener algo muy fuerte en términos de una discusión. Y creo que esto es muy importante hacer, porque si hay personas con poder que van a bloquear el IPM siempre, hay que cambiar su entendimiento de los beneficios y de los puntos técnicos, o hay otra ruta, pero la otra ruta no es dentro de nuestras manos como académicos. Entonces hay siempre que pensar, escuchar, responder, interactuar para tratar de asegurar no solamente las personas que están bloqueando, pero también la sociedad más grande, que realmente hay una razón, hay esas razones que el IPM no es tan débil, tan horrible como algunos piensan. Entonces, esto es un tipo de un debate social. Y hay que también admitir, como yo siempre lo hago, que ninguna medición es perfecto. El IPM no es perfecto, y yo lo sé, para muchas razones. Pero si fuera perfecto, ninguno de nosotros podría entenderlo. Entonces, hay siempre que tratar de hacer algo que se puede usar en el campo, digamos. Y fuera de esto, siempre tratando de empujar. Estoy pensando en 3 países en que había demoras de más que 2-3 años en lanzar su IPM. En uno, ellos cumplieron su IPM en 2017 y lanzaron en 2025. Entonces, bastante demora. Y otro país también, una demora desde antes de la pandemia y lanzaron en 2024, diciembre. Dentro de cada país había un grupo de gente que siempre estaban empujando, escuchando, presentando, que ningún mes, 2 meses pasará sin algo sobre el IPM. Y creo que este diálogo, debate, presentación, siempre recordando a la sociedad que esto es importante, es en nuestro plan, es requerido para Perú. Esto ayuda, creo, a mantener el espacio. Y ahora, doblando al trabajo de Alejandro, y debo ser tanto para Liz y Alejandro, he aprendido mucho de su presentación. Y estoy muy agradecido para su investigación, para sus ideas, el rigor de su trabajo. Es muy impresionante. Creo que estos estudios de pobreza monetaria y multidimensional son muy importantes. Y yo también tengo uno en marcha con un coautor que está en Chile para las mediciones globales. Y es siempre la gente quiere saber qué pasó.
Y me gustó mucho esta ilustración visual de la pobreza monetaria multidimensional, los dos y uno al otro, y el cambio a través del tiempo. No lo he visto antes, yo no sé cómo hacer un gráfico así, pero si sabía, yo también lo usaría, porque creo que es muy poderoso y fácil de entender. Eso, gracias. Algunas reflexiones. Uno es que para mí es una sorpresa que no había una reducción tan fuerte. Normalmente, en casi 80% de los países, al mínimo, la reducción del IPM es más rápido que la reducción de pobreza monetaria, o como en Colombia, igual. Normalmente no vemos algo así, y los países en que vemos esto son los países en que no hay mucho protección social fuera de transferencias. Entonces, solamente si hay transferencias y nada más, entonces a veces vemos este patrón. Entonces, yo tendría 3 preguntas. Uno sería si pueden identificar, no sé, pero sea el proporción de inversión por el gobierno que trata de la pobreza que está en transferencias versus en el otro, si hay brechas conocidas en términos de otros servicios de salud, educación, internet, aunque internet disminuyó bastante, y otros. Y realmente tratar de entender, y esto va a ayudar mucho con la política pública. Doy el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica desde 1987 había tenido buenas inversiones sociales, pero la monetaria estaba estable. Cuando ellos lanzaron su IPM podrían mostrar una disminución bastante fuerte y esto continúa. Entonces, el caso de Perú parece, según la medición de los datos de ANAJO que presentaste, es al revés. Entonces sería interesante entenderlo para diagnosticar qué puede hacer. ¿Por qué lo hago? Menciono. Si yo estoy en el gobierno, y alguien me muestra una medición que no ha cambiado y que es muy importante al pueblo, si es algo que los periodistas van a reportar, los ONGs van a hacer demandas, etcétera, y quizá tal vez va a ser muy importante en elecciones o esto en la historia de mi gobierno, y no muestra nada de cambio. Yo siento culpable, pero también sin poder. Yo no sé qué hacer. Entonces, este dinámico, si puedes pensar en una manera personal, es difícil. Yo no quiero lanzar un índice que no puedo cambiar, porque siempre voy a seguir sintiendo culpable y sin empoderamiento hacer cambios positivos. Entonces, lo que sería útil sería hacer claro, hacer visible las inversiones que deben haber hecho y no hicieron. Y tal vez, si puedes, Alejandro, yo no sé, microsimulaciones. Si ellos hacen estas inversiones, ¿cómo pueden disminuir la pobreza multidimensional? Lo hacemos nosotros en muchos sitios y son muy poderosos porque esto da la idea de que no es muy difícil y si pongo este dinero aquí y funciona, entonces podemos hacer una reducción bastante fuerte, dramático, notable y la gente, el pueblo van a reconocer el éxito de mi trabajo. Entonces es algo interesante, no impacta este artículo que debe ser así con los resultados, pero en términos de investigaciones futuros esto sería útil. También especialmente a nivel del indicador, cuáles sí disminuyeron. Por ejemplo, hay un tiempo
hay un año en que la pobreza disminuyó desde 56.9 a 51 en un año. ¿Qué pasó? ¿Qué éxito puedes celebrar para dar una dinámica positiva? Decir, sí, esto pasó y podría pasar otra vez. Así, la medición de pobreza podría ser algo que contribuya a acciones para reducir el sufrimiento de los seres humanos. Y con esta información sobre la política pública o microsimulaciones o lo que sea, y también cualquier éxitos que habrá, también hay una pregunta que no es para investigación, pero más grande. Cuando hay éxito, cuando hay una reducción, ¿cómo pueden visibilizarlo y dar incentivos positivos? Entonces, una pregunta de mi parte es si puedes desagregar esto y identificar un área en Perú, un grupo, lo que sea, en que sí había una disminución fuerte. Sería muy interesante. Por ejemplo, en el caso de México, para muchos años, México no redució su IPM mucho a nivel nacional. Pero entre 2026 y 2022, el estado de Oaxaca, que Chiapas es el más pobre y Oaxaca segundo, Oaxaca disminuyó su pobreza más rápido entre todos los estados de México. Entonces hay algo positivo. Si pueden reconocerlo, pueden tratar de ver qué pasó aquí, qué no está pasando a nivel nacional y hacer un poco más esto. Y un punto técnico también en cuanto a las pruebas de robustez, y con esto cierro, lo siento, estoy hablando demasiado. En términos de las pruebas de robustez, normalmente también vemos robustez a nivel subnacional con los errores estándares. Entonces, si pueden añadir esto, sería algo fantástico. Pero muchísimas gracias y lo siento que hablé demasiado, pero es porque estoy muy entusiasmado con su trabajo. Al contrario, Sabina, muchísimas gracias por esta reflexión. Creo que hay un punto que tocas que es muy importante y es vincular el tema de la medición de pobreza con el presupuesto público. Que no se, por lo menos en el Perú creo que no se ha previsto esa vinculación. Entonces, a ver, yo la idea le doy el pase a Liz. Por favor, Liz, de repente tienes algunos comentarios acerca de lo que acaba de mencionar Sabina. No, muchísimas gracias. Un privilegio poder estar escuchándote, Sabina, y reflexionando sobre justamente los temas de uso, sobre todo. Quiero tomar lo último que mencionaste, es un poquito a partir también de la presentación, Alejandro, ha sido de bastante inspiración para poder un poquito ver cómo luce, digamos, un resultado, y efectivamente me agarro porque lo he vivido desde el Ministerio de Economía también en mis años mozos, esos temores genuinos que tienen pues los tomadores de decisiones de mostrar el resultado y cómo lo explicas a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo explicas lo que ocurrió, lo que no ocurrió? Y ahí empiezan los temores en el uso de la información. Entonces, me parece central lo que has mencionado ahí, y quiero solamente reflexionar que efectivamente la protección social en el país respecto a la región es bastante débil. No solamente en términos del gasto, porque estamos más o menos en 600 algo dólares per cápita anual respecto a la región que está como 1.200, 1.100 según estudios de CEPAL últimos, según las estimaciones, pero no solamente es cantidad, ¿no? Sino es la calidad de esa inversión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, va por ahí, y el entender el tema de dónde efectivamente son las dimensiones, y también debe haber un tema de plazos, ¿no? En cuáles impactan más en el corto plazo y cuáles podrían tener impactos más de mediano o largo plazo para poder incidir en esto.
cuando hacíamos mediciones y evaluación igual ex ante de las políticas o las intervenciones, sobre todo desde economía, la microsimulación era básica, ¿no? En pobreza monetaria, y es estupendo de que se pueda utilizar también en pobreza multidimensional, porque era ahí donde se tomaban las decisiones. Hacía las microsimulaciones y era mi trabajo hacer las microsimulaciones para poder debatir luego, digamos, dónde iba y dónde no iban las inversiones. Entonces creo que ese punto es súper potente de avanzar, y efectivamente también el resultado que muestras me hace recordar el estudio que hicieron desde el Banco Central de Reserva sobre pobreza multidimensional, y cuando miras la línea de 45 grados y ves que efectivamente, ¿no?, la mayoría de regiones tiene los niveles de pobreza multidimensional mucho más altos que la pobreza monetaria, y efectivamente se conjuega, digamos, si miras ya en el agregado, todo se corrobora, digamos. Estábamos hablando de que habíamos mejorado, pero no en ingresos permanentes, no en la calidad del empleo, en el tipo de ingreso, y obviamente ya dejamos de ser pobres, pero seguimos siendo vulnerables a la pobreza, ¿no? Tan sensibles de que en cualquier shock como lo del COVID-19, nuevamente caemos todos en pobreza. Entonces no es un cambio más estructural ni en factores ni en características de calidad de vida, ¿no? Sino en características muy sensibles de que gano 2 soles más, 3 soles más y dejo de ser pobre según la pobreza monetaria, ¿no? Pero mi calidad de vida continúa siendo la misma y no la puedo cambiar, y no hemos sido capaces de poderla cambiar. Entonces, solo esas reflexiones más de que efectivamente la figura es clarísima con el resultado que nos muestras, Alejandro, y con la interpretación que Sabina nos da, porque desde la mirada del análisis de política social y digamos de la protección social que ahora estamos acompañando en el país, es tal cual lo que ustedes han mencionado. Ahí solamente en el tema del uso me quedo con este mensaje que diste de incentivos para el trabajo en conjunto. Ese es el reto país y es el reto que todos a todo nivel tenemos, ¿no? No podemos trabajar como compartimentos estancos, le decimos, ¿no? Cada uno mirando su cajita, sino mirar al ciudadano y a la persona y a los hogares, a nuestra persona como un todo, que necesita mejorar en sus diferentes aspectos. Ese es el reto, y cómo hacemos que el Estado lo mire, pero no solo lo mire, sino trabaje articuladamente. Me quedo con esto de los incentivos para el trabajo conjunto, porque creo que sí es necesario no solamente que sea punitivo, sino que sea debe haber algunos mecanismos efectivos para incentivar ese trabajo intersectorial a la hora de hacer la política. Gracias, muchas gracias por este espacio y estas reflexiones. Gracias, Liz. Por favor, Alejandro, quizás ahí también unas reflexiones, y cerraríamos contigo, Sabina, para el evento, con unas últimas reflexiones. Sí, por supuesto. En primer lugar, es un honor recibir tus comentarios, Sabine. Y en verdad, la agenda que has planteado creo que da hasta para otro paper, ¿no? Hay bastante detalle, bastante desagregación que se puede hacer. No era tanto el interés mostrar el paper en sí, sino un poco los datos que sacamos del IPM, pero evidentemente es un tema bastante interesante, y como investigador es algo a lo que le quiero seguir dedicando tiempo. Creo que el aspecto que mencionaste sobre ir más allá del resultado nacional, ir a desagregar y ver los desempeños por área geográfica probablemente es algo clave, ¿no? Algo que, por ejemplo, se discutió bastante en la última publicación de los resultados de pobreza monetaria en el país, es que la pobreza monetaria estaba cambiando de rostro, ¿no? Lo que teníamos al año 2004, inicios de la información que podíamos tener con la ENAO, era una pobreza con una cara rural. Es decir, la mayor parte el grupo fuerte de pobres en el Perú eran pobres rurales según la metodología de ingresos, ¿no?
pero al año 2024 lo que encontrábamos es que hay una tendencia a que la pobreza se traslade a las grandes ciudades, ¿no? Y Javier Escobar mencionaba o llamaba a este fenómeno como la pauperización de las ciudades. Las ciudades se están volviendo pobres. Sin embargo, lo que nosotros también encontrábamos, y que no lo pudimos mostrar por temas de tiempo, es que, si bien es cierto, nosotros confirmamos este incremento de la pobreza monetaria en las ciudades, lo que encontramos es que la pobreza rural, en términos multidimensionales, continuaba siendo importante. Es decir, y es algo que también lo aclaraste muy bien, creo, Liz, o sea, uno puede ganar un par de soles más y, según la metodología de pobreza monetaria, ya no eres pobre, porque estás por encima de la línea de pobreza, ¿no? Y creo que eso tiene bastante que ver con la vulnerabilidad de los hogares, ¿no? En el cambio, en el caso de la pobreza multidimensional, al ser indicadores casi estructurales, más difíciles de cambiar de un año a otro, este cambio se ve menos, ¿no? Y creo que eso es un aspecto que los tomadores de decisiones tienen que tomar en cuenta, de que probablemente las dinámicas de pobreza monetaria y multidimensional varíen, sobre todo considerando que somos un país bastante diverso en términos geográficos, ¿no? La dinámica que puede seguir la pobreza en el campo urbano y en el campo rural son distintos, y creo que eso es una agenda un punto de agenda para la investigación que va a venir en los próximos años importante. Quiero acabar aquí y otra vez agradecerte, Sabine, agradecerte, Liz, a la Asociación de Egresados, y muchas gracias por tu presencia, y ojalá que algún momento te podamos tener en persona en San Marcos, ¿no? Gracias a todos. Encantadísimos de tener a Sabina en la facultad ya de manera presencial. Espero que en algún momento, Sabina, puedas acompañarnos ahí. Por favor, Sabina, tus reflexiones finales. Muchísimas gracias. Pues creo que hay tres. Uno es, Alejandro también me pidió algunas cosas importantes y los voy a tocar ahora porque ellos también tratan sobre la agenda hacia adelante. Uno trata de datos, bases de datos y las posibilidades de extender el IPM usando solamente las preguntas que quedan dentro de ella. Y creo que sí, esto es factible y realmente está hecho en muchos países. Mencioné el caso de Ghana, entonces en que pongan las preguntas de su IPM en diferentes encuestas. Pero si ustedes piensan de las preguntas de un IPM, la gran mayoría de las encuestas tienen algo sobre años cumplidos de educación, algo sobre asistencia escolar, algo sobre acceso a agua, saneamiento, etc. Entonces, habrá una proporción de las preguntas del IPM que probablemente estén en otras encuestas, aunque tal vez no exactamente igual. Entonces, tal vez hay que ajustar las respuestas, el código de respuestas, pero no va a tomar más tiempo, más dinero. Habrá otras preguntas que no estén. Entonces hay que añadirlos, pero muchas veces es un margen de 10 minutos, 15 minutos. Las preguntas que toman tiempo son de nutrición y de empleo, especialmente porque por el IPM normalmente queremos empleo no solamente en las últimas 2 semanas, pero un periodo de referencia más largo. Pero todavía es factible en muchas diferentes situaciones insertar preguntas del IPM. También muchos países tienen el IPM en su censo y en sus registros sociales. Di el ejemplo de México. Cada 10 años el IPM aparece en su censo, cada 10 años, pero en los 5 años después del censo hay una encuesta a nivel municipalidad. Y para que ustedes sepan, el costo de una encuesta que esté representativa a nivel municipalidades es como 60% del costo del censo. Entonces se pueden agarrar bastante dinero así. Pero hay muchos países, desde Colombia, Costa Rica, los obvios, hasta
a través del mundo, Vietnam, Tailandia, etc. Bután, Pakistán, Maldives, Nepal, Sri Lanka, South Africa. Entonces hay bastantes países que ya tienen sus preguntas del IPM en el censo. Normalmente cuando ponemos en el censo, cambiamos. En vez de tener datos para todos los miembros del hogar en cuanto a años cumplidos de educación, solamente preguntamos qué es el nivel más alto de cualquier persona. O habrá alguien en esa casa que tienen por lo menos 6 años de escolaridad. Algo muy simple porque la escala es mucho más grande. Pero hay este tipo de preguntas y también los registros sociales. Normalmente usan el IPM más y más en diferentes países para focalización a nivel del hogar. Y hay una revolución pendiente en este momento con los registros sociales. Muchos países están tratando de usar datos administrativos, tanto de salud y de las cuentas bancarios, para ponerlos juntos. Y hasta este momento no hay ningún país que lo ha hecho y que lo usa para focalización a nivel del hogar. Pero hay como 20 países, desde que yo sepa, que están tratando de hacerlo. Entonces, claro, dentro de pocos años esto va a ser regular. En cuanto a Machine Learning, hay varias pruebas y tenemos, por ejemplo, con el Banco Mundial, ellos pueden aproximar el IPM a nivel nacional, pero no a nivel subnacional, porque otra vez la distribución conjunto de privaciones es algo nuevo y los modelos de Machine Learning en este momento no pueden ni prediccionar ni imputar en una manera bastante precisa para el uso en política pública. En cuanto a técnicas para definir los umbrales o los cortes estadísticamente, existen y hay artículos que lo publican y lo usan. ¿Qué son las razones que nosotros no lo hacen? Fundamentalmente es que porque seguimos el enfoque de capacidad de Amartya Sen, de capabilidad, pero también de participación de los protagonistas. Y si mi ecuación dice que el umbral debe ser 23%, pero una persona pobre, una comunidad pobre, los expertos en la pobreza, según los ONGs, los grupos religiosos, lo que sea, dicen que no debe ser así. ¿Qué autoridad ética tiene mi ecuación? Normalmente lo que hace los colegas que usan estas técnicas para fijar el umbral de pobreza es solamente ellos miren la distribución y cuando el tamaño de una etapa desde una ponderación al otro es más grande, ellos fijan el umbral ahí. Es algo matemático. No trata, pero podría ser entre 70% y 75% de las privaciones. No trata de la experiencia vivida de la pobreza. Entonces, por eso no los uso. Ponderaciones tiene otro argumento, pero también el umbral. Si lo usan, es difícil explicar. Hay una colega que es demógrafo y él hizo algo muy preciso con datos de DHS, por ejemplo, en muchos países. Pero la ponderación en radio fue como 45%. Y la ponderación en desnutrición como 3%. ¿Cómo pueden explicarlos a una casa? Todo el gobierno va a dar todos los radios y cerrar las clínicas de desnutrición. No podemos hacerlo. Entonces hay que pensarlo. Otro desafío es que si hay ponderaciones estadísticas, todos los años que hay nuevos datos, las ponderaciones van a variar. Entonces no sabemos si la pobreza redució o si solamente las ponderaciones varían. Entonces habrá una percepción de la reducción o aumentación de la pobreza.
Entonces hay que tratar de clarificar esto. Nosotros hemos escrito algo sobre esto en el pasado. Yo no sé si ayude, pero es esto. Finalmente, yo creo que la mayoría de las personas que estén en esta llamada son los estudiantes. Y yo solamente quiero subrayar que hay algunas áreas en que si tienes su tesis de maestría o de doctorado y lo haces, es muy difícil publicar, no vas a hacer algo impactante. Pero en el caso del IPM, todavía no hay muchos estudios, todavía hay muchas preguntas importantes metodológicas. Entonces, su tesis, su primer artículo publicado, lo que sea, podría ser muy impactante, tanto para generaciones de otros académicos y también para las intervenciones que van a ayudar, mudar, apoyar a la gente pobre. Entonces, espero que Perú sea también una inversión fuerte de ideas, creatividad, inteligencia sobre cómo reducir la pobreza multidimensional y que esto también tenga un impacto en las políticas públicas, en el sector privado y también en los ONGs. Entonces, gracias para todos, gracias a Bruce y también a la universidad para esta posibilidad de intercambiar con ustedes. Y nosotros realmente estamos muy interesados en su propio trabajo. Y todos los meses leemos los artículos que están publicados. Entonces, gracias para su trabajo en el futuro. Muchas gracias, Sabina. Bueno, yo justamente quería aprovechar de repente ya para el cierre e invitar a los egresados, a los estudiantes de San Marcos y en general de las universidades peruanas a que participen en el Summer School de OFI y en el curso avanzado, el Advanced Course, que de hecho entiendo que Alejandro y Liz también estuvieron en el Summer School, así que son, digamos, estudiantes tuyos, Sabina, igual que mi caso, y una forma de contribuir con el tema de la lucha contra la pobreza en el país es estudiando y entendiendo esta medición y mejorando la calidad de vida de las personas desde el gobierno, desde la academia, etcétera. Yo quería agradecer también a la Asociación de Graduados, que de hecho sin ellos no se hubiera podido realizar. Ahí está Kevin presente, que la verdad me ha apoyado bastante para que se dé esta organización de buena forma. También a la facultad, al decanato, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esperamos que una próxima oportunidad, Sabina, porque esta, yo creería que no va a ser la última vez, podamos tenerte ya de manera presencial. La verdad que sería muy, muy valioso tenerte allí presente en San Marcos y en Lima. Yo te vi en la Católica, fui a la conferencia de este año, pero bueno, falta la primera universidad pública del Perú, que es la Universidad de San Marcos. Entonces, yo tomaría una foto final, Sabina, ¿te parece? Para cerrar esto. Y a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todos, a Alejandro, a Liz, también a Kevin que está presente, y a ti, Sabina, muchísimas gracias, la verdad, te pasaste. Yo sé que estás ahorita seguramente con un vuelo en unos minutos, y bueno, te has dado un tiempo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruce, y todos para poder hacer este espacio. De todas maneras, muchísimas gracias, Sabina. Hasta luego. Muchas gracias también a los que han estado presenciando la conferencia a través de las redes sociales. Hasta luego. Cuídense, chicos. Muy amables. Gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Buen día y éxitos. Igualmente.